Bienvenidos a Maestros del Dinero, tu podcast favorito para alcanzar la excelencia en inversiones. Bienvenido a este nuevo capítulo de este podcast, Los Maestros del Dinero, donde conversamos de inversiones con destacados profesionales de la industria financiera. Soy Daniel Tenú, fundador de THX Capital, y hoy tenemos de invitado a Manuel Osa, partner en Toesca y PM de Private Credit, con quien vamos a analizar inversiones en activos alternativos, principalmente en factura, que en realidad hoy en día es una tremenda alternativa de renta fija, cada vez más utilizado en los portafolios, y sin ir más lejos, también una tremenda alternativa para los depósitos a plazo, que estuvieron muy buenos durante el último año y ya vienen ajustándose y creemos que van a seguir ajustándose, es bastante evidente. Por tanto, es un activo que nos interesa mucho que entiendan. Nosotros particularmente lo ofrecemos bastante, nos parece muy bueno, pero hay que saber cómo invertir en este. Así que de eso se trata este podcast. Manuel Osa, ya nos conocemos, trabajamos en conjunto, es un gran portafolio manager de Private Credit, facturas y también deuda privada, que son los dos activos. Tiene bastante experiencia, mucha experiencia, digamos, y a mí particularmente me gusta mucho cómo maneja los riesgos, cómo ve la industria, el profesionalismo que tiene. Así que, sin más, bienvenido Manuel, cuéntanos un poquito de ti, de Toesca, para que tengamos una reseña más potente de tu currículum. Gracias Daniel por la introducción. Bueno, les cuento un poco. Yo soy ingeniero comercial de la Católica. En mi carrera tuve un pequeño paso por el gobierno, pero el resto prácticamente todo lo he estado en el mundo financiero, siempre con un foco muy concentrado en lo que más me gustó, digamos, cuando salí a la universidad, que era el mundo del crédito. Pasé por renta fija y después todo lo que era la estructuración, crédito privado, que es por lejos la parte que a mí más me ha hecho sentido y más me apasiona. Comencé mi carrera financiera trabajando para Inversiones Arizona, que es el Family Office vinculado a la familia Andrónico Luksic. Hice un MBA en la Universidad de Chicago. Después estuve de nuevo ahí, practiqué como analista, después subí a Portfolio Manager. Tuve un crecimiento allá, y en el año 2020 me invitaron a sumarme a Toesca como gerente de crédito, digamos, y a liderar un poco lo que son las estrategias de crédito privado. Y a partir del 2021-22 soy socio de Toesca también, y básicamente estoy a cargo de las distintas estrategias de crédito privado que administramos. Ya vamos a entrar en esa estrategia, particularmente de la factura. Sí. Me gustaría que nos contaras quién es Toesca. Yo obviamente lo sé, pero sería bueno que la gente conozca este player que es bien relevante, sobre todo en el mundo de los multifamily, que sé yo, bueno, de la administradora. Bien, cuéntanos un poquito quién es Toesca. Sí, Toesca es una administradora de fondos de inversión, es una jefe, como se conoce. Administramos fondos públicos y comenzó el año 2016, en que los socios fundadores de Toesca son los ex socios, o algunos de los socios principales que venían de BTG Pactual, antes el fin. Ahí está Alejandro Montero, Alejandro Reyes, Max Vial, y además de ellos, con ellos se vinieron algunos de algunos ejecutivos importantes que administraban y que estaban en Asset Management. Está Carlos Sayé, Augusto Rodríguez, que es el inmobiliario, Rodrigo Rojas con Arturo Grarraza, el que ven el tema acciones. Así que son prácticamente todos ex-Elfin, BTG Pactual, menos yo, digamos. Yo soy como gerente de algunas de las áreas de inversión, soy el único que no vengo de allá, pero es el origen de la oficina. Los principales, somos una oficina que somos exclusivamente de Asset Management, es decir, lo único que hacemos es gestionar inversiones. No tenemos banca privada, no tenemos banca de inversiones, asesoría, wealth management, multifamily, no. Lo único que hacemos son administración de fondos de inversión. Ya nos dedicamos solo a eso, y eso ha sido como bien fundamental. Ese punto es importante, porque a mí me pasa con algunos clientes también que los especialistas, los asset managers especialistas, digamos, la jefe especialista más bien, no es que tengan acá como un banco, una sucursal, una oficina que tú vas y tocas la puerta, entras y te atienden, digamos. Estos son especialistas en manejar fondos, en manejar estrategias de inversión, y después son otros los que lo comercializan, digamos, lo distribuyen. Así que sí, es una distinción que de repente mucha gente no conoce mucho estos fondos o estas empresas, porque no son como sucursales bancarias, digamos, de que están en cada esquina, en Providencia, en el Golf o en el centro, donde sea. En realidad no están en esa, digamos, pero sí manejan
carteras muy grandes que lo vamos a ver acá prácticamente con los fondos que vamos a analizar. Así que eso. Exacto, o sea, no tenemos una red de distribución enorme, ni oficinas, como decís tú. Básicamente trabajamos con nuestros clientes, administran clientes, son agencias o multifamily, y también tenemos y los que sí están directamente con nosotros son inversionistas institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguros, etcétera. Sí, muy buen alcance. Uh-huh. Yo quiero entrar acá en el asset class. Toesca, como dice Manuel, son administradores que, valga la redundancia, administra bastantes clases de activos, pero uno de los que nosotros particularmente queremos darle cobertura aquí, el que particularmente nosotros tenemos un vínculo importante en THX, es con los fondos de alternativos. Y en este caso particular quiero sumergirnos en lo que es el mundo de la factura. ¿Ya? El mundo de la factura, nosotros particularmente hemos tenido algunas experiencias de hace harto tiempo con el mundo de la factura, que es una alternativa de inversión muy, muy atractiva por la tasa que tiene principalmente, pero tiene un componente de riesgo que hay que saber manejar de muy buena manera, digamos, porque no es un activo fácil, no es un activo ultra líquido, tiene algunas consideraciones que a mi juicio, bien manejados, como a mí lo hace Toesca particularmente, es una tremenda alternativa de inversión en el ámbito de relación de riesgo-retorno, pero no es un activo tan fácil de invertir. Entonces quería ahí que nos contaras un poquito cómo este mundo de facturas, le explicara a la gente que escucha, digamos, de qué es lo que estamos hablando acá. La gente va a decir, no, esto es un factoring, uno va a tocar la puerta a un factoring, te pasa una factura, cómo funciona el mundo del factoring y la factura, y cómo tú lo vas componiendo y manejando para llegar definitivamente al fondo, digamos. Perfecto, sí. A ver, una de las estrategias nuestras en crédito que ha tenido harto éxito, como decís tú, este tema de la factura, por razones que tienen que ver con rentabilidad, por lo líquidas que son, por el corto plazo, etcétera. Eso ha sido una forma para quienes han estado invertidos en activos más tradicionales o en la administración como en acciones o en bonos, como una alternativa para poder administrar sus inversiones de corto plazo, accediendo a niveles de rentabilidad un poco diferentes y una clase de activo que antes no habían visto. El mundo del factoring, en general, lo que conoce todo el mundo, es un negocio que tiene tres riesgos, ¿vale? Tiene un riesgo que es, así te estoy haciendo un resumen, dado que estamos en un podcast, pero yo diría que cuando un factoring, digamos, de primer piso, ya después te voy a explicar el matiz de lo que hacemos nosotros, pero cuando un factoring tradicional, el que conoce toda la gente, descuenta una factura, tiene tres riesgos principales. El primero es un riesgo que se dice que es el riesgo operativo, ¿ya? Es decir, oye, yo descuento una factura del supermercado a un proveedor, no sé, suponte de zapatos, y tienes un riesgo operativo. ¿Qué quiere decir ese riesgo operativo? ¿Qué pasa si es que ese proveedor de zapatos, esa pyme que le vende zapatos, finalmente no le mandó los zapatos, le mandó 2 zapatos del pie izquierdo, los mandó sin cordones, etcétera? Entonces tú descuentas esa factura, pero finalmente esa factura puede que no te la paguen porque finalmente el supermercado no recibió el producto, y si tú descuentas esa factura, bueno, tienes riesgo del proveedor, ¿verdad? Es un riesgo operativo de la factura. El segundo riesgo que tienen las facturas tiene que ver con un riesgo de plazo, ¿ya? Que es un riesgo financiero, es decir, la factura, a diferencia de un bono, a diferencia de un pagaré, tiene un riesgo de plazo. Si yo me compro una factura a 30 días, o sea, un factoring descuenta la factura a 30 días, esa factura tiene, si bien hay leyes que norman un poco los plazos máximos, no es exacto el día en que te la van a pagar, ¿vale? Tú la descontas de 30 días, pero a lo mejor te la pagan el día 35, a lo mejor te la pagan el día 25, etc. Entonces tú le asignas una tasa porque tú lo compras un monto absoluto y tienes un riesgo de que no te la paguen el día que te lo dijeron. Y el tercer riesgo es un riesgo que es de crédito. Entonces quiere decir que, ¿qué pasa si yo le descuento la factura al proveedor de zapatos? Él mandó los zapatos de forma correcta. La factura se va a pagar el día 30, el día que me dijo el proveedor que tenía acordado con el supermercado que le iban a pagar la factura, pero al final lo que pasó es que el supermercado quebró y el supermercado finalmente no paga esa factura. Entonces son esos tres riesgos, y obviamente que los factoring que están en ese mundo saben gestionar y administrar muy bien esos riesgos. El riesgo operativo lo manejan primero conocen muy bien a sus clientes, sabe que son proveedores recurrentes, que normalmente, usando el mismo ejemplo, le vende zapatos al supermercado, que el supermercado normalmente le paga las facturas en tiempo y forma, un montón de cosas. Revisa las órdenes de compra, que esté al día en el pago de los impuestos, imposiciones, etc. El riesgo financiero se protege por la vía de algunos descuentos, ¿verdad?, que hacen de las facturas, que para protegerse un poco del riesgo plazo.
Y del riesgo de crédito, bueno, lo hacen porque lo hacen. Hay algunos que lo hacen mejor que otros, digamos, pero tiene que ver con cómo tú diversificas la cartera, qué nivel de exposición tú tienes, si conoces muy bien las contrapartes o que no tomaste aventuras muy grandes. Es el negocio de un poco del factoring de primer piso, el factoring tradicional que conoce la gente respecto a lo que son las facturas. Lo que nosotros hacemos, que es un matiz, digamos, estamos un escalón más arriba, lo que nosotros hacemos es parecido, pero nosotros somos un factoring de factoring. ¿Eso qué quiere decir? Que los factoring que descuentan esas facturas a los proveedores, a las pymes, luego se dan vuelta y muchos de ellos vienen y descuentan esas facturas con nosotros, ¿ya? Y ellos se hacen responsables de esos tres riesgos de cara a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo un factoring le descontó la factura a la pyme de que esa factura la debe pagar el supermercado, lo que nosotros hacemos es, ok, yo te compro esa factura, eso quiere decir que a mí el supermercado ahora nos debe pagar a nosotros, fondo de inversión, esa factura. Ahora, si esa factura no la paga el supermercado, producto de que hubo un problema operativo, producto de que hubo problemas de crédito, un problema financiero, bueno, tu factoring eres responsable de pagarme esa factura en tiempo y forma, ¿ya? Esa es el mecanismo que nosotros usamos. Por lo tanto, para que nuestro fondo tenga una pérdida en cuanto a la compra de las facturas que nosotros hacemos, las facturas que nosotros descontamos, tiene que pasar, 1, que esa factura no se pague, 2, que el factoring no me la pague, ¿ya? Entonces, cómo nosotros nos vamos protegiendo de eso, lo primero que revisamos, y esto es parte importante como del proceso que hacemos nosotros, es primero revisamos muy bien con qué factoring o con qué contraparte operamos. Entonces, porque no es como es una segunda fuente de pago, como es un factoring quien me garantiza esa factura, yo necesito revisar que son factoring que nos parezcan, que tengan buena reputación, que tengan un balance adecuado, que tengan buenos equipos de gestión, no sé, procesos de originación sensatos, un montón de cosas que a nosotros nos parecen una contraparte, un originador razonable para operar con nuestro fondo. Hoy día tenemos 18, 19 factoring con los que estamos operando, y a cada uno de ellos nosotros los revisamos, los aprobamos por un comité. Y luego de eso, para poder hacer una buena construcción de cartera, porque una cosa es que estén garantizadas, pero tampoco compramos cualquier factura, lo que nosotros es minimizar esa exposición a los factoring. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, eso se logra por la vía de comprar un portafolio grande de facturas y súper diversificado. Nosotros tratamos de diversificar por sector económico, diversificamos por deudor individual, por emisor, por subsector económico, etc. Entonces la idea, nosotros lo que buscamos es construir una cartera súper diversificada de facturas que ojalá tenga baja correlación, con tal de que haya muy poquitos problemas y que esos muy poquitos problemas estén resguardados por esta segunda fuente de pago, que son nuestros partners con los que trabajamos hoy. Buenísimo, mira, yo quiero recalcar eso porque, como yo comentaba, hay distintas maneras de invertir en el mundo del factoring, y efectivamente para un inversionista, digamos, de a pie, digamos, una inversionista que no es institucional y no es grande, la alternativa de ir directo a un factoring supone riesgos que son bien significativos. Entonces, a mi juicio, esa tasa muchas veces, que es bastante atractiva, que después lo vamos a ver como que la referencia cómo se mueve eso, pero el premio no es suficiente, porque en definitiva el riesgo operacional que hay, el riesgo, la diversificación que no la vas a tener, el análisis que individualmente uno puede hacer de cada una de esas facturas es muy bajo, y acá en el fondo lo que hace, en este caso Manuel y Toesca con el fondo de factura, es que te hace todo este trabajo sumado al de los factoring. Entonces al final tienes no solo una doble garantía, entre comillas, que es el factoring más la factura, el pagador de la factura, sino que además tienes un proceso atrás que diversifica, muy importante, y que además selecciona todo lo que está. Y yo quiero agregar algo que Manuel no comentó acá, pero yo sé que lo hacen, también se provisiona el fondo, un porcentaje menor, digamos, pero no tan menor, digamos, para estos efectos, y esa provisión también se puede utilizar en base a que, por ejemplo, alguna factura particular más pequeña, como está diversificado, no sé, que suponga, no sé, el 0,5% del portafolio, ponte tú, caiga en algún tipo de default, puede caer en provisiones de entre 1 o 2%, depende del fondo, como esté en ese minuto, y eso se puede utilizar, y en definitiva el aportante o el inversionista a ese fondo, incluso habiendo alguna merma de alguna factura, que puede pasar evidentemente, ni siquiera lo reciente. Eso yo también quería recalcarlo, porque a mí me deja muy tranquilo todo este proceso como converge en el fondo, porque al final de cuentas me parece muy complicado. Yo no recomiendo
sin experiencia, digamos, sobre todo. No es que no recomiende los factoring. No recomiendo ir como en forma individual a un factoring a comprar una factura particular. Es muy complicado. Escapa de las manos de un individuo, digamos. Sí. Y acá no. Acá puedes ir de la mano con un profesional que te hace todo este trabajo de selección completa y diversificación y manejo del portafolio. ¿Te gustaría recibir asesoría profesional en inversiones? Ingresa a thxcapital.cl y conecta con nosotros. Sí, exactamente. A ver, yo creo que es muy difícil que alguien pudiera replicar en un portafolio menor, poder hacer una buena gestión de selección de crédito, ¿ya? Primero, es difícil que documentalmente o que puedas acceder, o sea, necesitáis cierto volumen y escala para poder acceder a las relaciones también con algunos de los originadores de factoring con los que uno trabaja, que también si uno llega y le dice, oye, te compro una factura una vez, difícilmente, porque no resuelve ningún problema. Esto pasa a ser una fuente de financiamiento, digamos, de alguna forma, o parte de la liquidez con la que acceden los factoring, y tiene que tener cierta escala y volumen. Entonces, por un lado te da eso, que es la construcción de esa cartera, la diversificación y el acceso a buenas contrapartes, que difícilmente se puede hacer con una persona individual y no es recomendable bajo ningún punto de vista. Y por otro lado, el hecho de estar invertido en un fondo no solamente es virtuoso en términos de diversificación, sino que potencialmente también en términos de liquidez, porque cuando tú te compras una sola factura, no solamente estás concentrado en una factura que te genera esos riesgos, sino que además probablemente estés a un plazo distinto. Este es un fondo que nosotros compramos facturas a 30, 40 días de forma uniforme y generamos una rotación y un nivel de liquidez súper alto. Entonces, la expectativa de los inversionistas que están en nuestro vehículo es de acceso a liquidez muchísimo más alta de la que podrían también tener a través de otro tipo de instrumentos. Sí, tremendo. Mira, yo creo que hemos analizado la parte operacional, la estructura del portafolio, y ahora también quiero entrar en la parte de la rentabilidad, porque lo comenté al principio. Yo creo que acá estamos en medio de un entorno que al menos el año pasado fue de depósito a plazo muy alto. Eso es una anomalía, digamos, en términos generales, y esto ya, a medida que el Banco Central ha ido moderando su TPM, que va a ir convergiendo probablemente en niveles de 5, eso va a significar que los depósitos a plazo vayan perdiendo este nivel tan alto y anómalo que traían. Ahora, dicho eso, en general, esta clase de activo, por razones de riesgo que tiene, y el retorno es más significativo que, entre comillas, la libre riesgo, que sería más o menos el depósito a plazo. No es la libre riesgo total, pero bueno, consideremos lo que lo fuese. Y eso, en términos generales, entiendo yo, Manuel, que anda en torno a 200, 300 puntos base, en general, más o menos arriba. Por ejemplo, no sé, si un depósito a plazo está a niveles de 0,5 en promedio, esto podría estar a niveles de 0,7, 0,8. Entonces acá hay un atributo de rentabilidad muy grande, de bastante porcentualmente muy importante, y bien manejado, con liquidez, como dice Manuel, con lo del riesgo, la parte operacional bien manejada, me parece muy atractivo. Entonces quería que ahí también nos hablara un poco de en general, obviando un poco lo que pasó el año pasado, que fue algo anómalo para la renta fija, pero en general esta clase de activo es una clase de activo que tiende a rentar más, y además tiene menos volatilidad, porque, bueno, no quiero entrar tanto en detalle, pero el mark to market a veces de estos papeles obviamente no los tiene, entonces significa que no hay una volatilidad muy grande en el retorno, lo que para algún inversionista es, bueno, para la mayoría es bastante agradable, es un camino suave y smooth, digamos, que va rentando bastante bien. Pero bueno, quería que nos contara un poquito la rentabilidad, si yo estoy en lo correcto, sí, o qué sé yo. A ver, sí, efectivamente las rentabilidades esperadas, que no son garantizadas bajo ningún punto de vista, están en ese orden, las esperadas, y eso se basa un poco en lo que nosotros hemos monitoreado desde una cierta historia para atrás de cómo se comporta el premio que entrega por riesgo, porque obviamente que se entienda, esta es una inversión alternativa que no es libre de riesgo. Esto no es lo mismo que invertir en el Banco Central, es una inversión que está muy bien manejado los riesgos, y creemos que la rentabilidad ajustada por riesgo es la adecuada y es muy atractiva. Entonces, cuando uno toma históricamente, no sé, agarremos desde el 2015-2016, que nosotros monitoreamos cuánto el premio público en facturas respecto a lo que son las tasas de los depósitos, la verdad es que ese premio se ha mantenido bastante estable en el tiempo. Se mantuvo bastante estable hasta que llegamos a un momento más bien disruptivo, ¿ya? Que fue después del 18 de octubre, pero
pero ahí fue algo, pero el gran efecto pasó en marzo del 2020, cuando llegó el pánico, digamos, del COVID, que ahí realmente las tasas, cuando nos encerraron, las tasas se fueron a cero y ahí los spreads aumentaron. Luego se han mantenido, digamos, ahí se mantuvieron los premios hasta que empezaron a subir las tasas, y luego lo que ha pasado ahora que el Banco Central, después de que pasamos el 11% en la TPM y empezó a bajar las tasas, de alguna manera ese premio se ha empezado a normalizar y empieza a ser nuevamente muy atractivo, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que ocurren en este mercado que debiesen entregar una mayor o menor rentabilidad respecto a la tasa de los depósitos, ¿ya? Entonces, por un lado, estos son instrumentos que, como decís tú, a efectos de cuál es el valor de mercado, no tienen volatilidad, porque son instrumentos que tienen, se valorizan a valor descontado, ¿ya? Como si fuera un crédito, ya no hay una tasa de mercado y que se haga un mark to market de esa posición, porque no la hay. Igual son muy cortos, o sea, tampoco tienen mucho riesgo de volatilidad de tasa, ¿vale? Pero por otro lado, lo que pasa en este mercado también es que es un mercado que es un poquito más largo de lo que son el mercado de los depósitos. El mercado de los depósitos probablemente lo que se hace es que se ajusta muy rápido cuando se mueven las tasas de interés, mientras que este mercado se queda un poquito más arriba. Normalmente cuando las tasas de interés caen es porque estamos en un periodo de mayor recesión. Hoy día el Banco Central está bajando las tasas, producto de que ya la inflación ya se dio, se ha mostrado que ha tenido una baja de los últimos trimestres, y a la vez estamos con una actividad económica bastante más debilitada. Entonces, lo que uno espera en los escenarios de baja de tasa es que, como estamos con una actividad un poquito más debilitada, probablemente también los premios por riesgo en la colocación de otro tipo de instrumentos sea mayor. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es que, en la medida que vayan cayendo las tasas, la tasa de colocación en este segmento baje, pero baje a un ritmo tal vez un poquito menor de lo que lo haga el mercado con las tasas de libre riesgo, ¿vale? Claro, con eso lo que estaríamos viendo en el fondo, nosotros también compartimos, es que ese premio en esta clase de activos se ve muy atractiva mirando 1 año, 6 meses plazo, porque en definitiva la libre riesgo, digamos, el uso a plazo va a ir cayendo en forma en línea con la baja TPM, que van a ir bajando porque la inflación se deshace, porque el crecimiento está muy malo y porque el nivel de TPM neutral está más bien a niveles de 5, hoy día estamos en 9. Y esto, en cambio, se va a quedar probablemente con algún rezago e incluso por un tiempo más arriba. Y eso para un inversionista es más tasa. Exacto. Nosotros vemos acá una gran oportunidad. En realidad, siempre nosotros nos gusta mucho bien manejado esta clase de activo, pero hoy día particularmente lo vemos con mejores ojos aún. Sí. Ahora, me gustó algo que comentaste, que yo se lo digo mucho a nuestros clientes cuando nos preguntan: ¿y cuáles son los riesgos máximos? Siempre te preguntan de este tipo de activos, ¿cómo es? Y bueno, yo les comento algo que ahí quiero que nos contigue experiencia, digamos, pero acá muchas veces en el pasado uno hace stress test, que son test, digamos, para ver hasta dónde resiste la cartera con eventos cataclísmicos, y muchas veces esos stress test están en planilla y son más bien teóricos, pero en realidad en Chile, particularmente desde el estallido social a la fecha, más pandemia, más alzas de tasas del central, más guerras entre medio, hemos tenido al menos unos 3 o 4 o 5 escenarios realmente impresionantes, reales, sí, en este último tiempo, en que el fondo ha existido. Por tanto, creo que cuando preguntan cuál es el máximo riesgo, cómo lo maneja, bueno, es cosa de la rentabilidad hacia atrás, y creo que nos conté un poquito efectivamente de estos stress test que hemos vivido en el último tiempo, cuáles han sido los más significativos, y cómo han manejado los más significativos, digamos, porque probablemente algunos capaz que no fueron tan complicados, pero hay que nos comentes con tu experiencia viviendo en carne propia, no en una tabla Excel, como el stress test o pruebas realmente ácidas de manejo del portafolio. A ver, sí, los últimos años han sido años con harta turbulencia. Llevamos como 4 años de alta turbulencia en los mercados, y aquí en el mundo de crédito privado no hemos estado exentos de eso. Te diría que hay 2 cosas que son importantes, creo. Primero, como antes, decir que hayan habido rentabilidades pasadas y que nos haya ido relativamente bien con esta clase de activo, al menos, no quiere decir que nunca te pueda ir mal, digamos. O sea, ha sido un buen indicador de cómo hemos gestionado las cosas para atrás, y al menos sí se probó la clase de activo en tiempo complicado. Entonces,
Lo primero que nosotros hemos hecho, al menos en lo que es el mundo de las facturas, que hemos comprado hartos millones de pesos, o sea, más de 1 millón de millones, o sea, mucha plata la que hemos dado vuelta sin mayores pérdidas, es ver cómo se comporta en periodos más de estrés la liquidez que teníamos en esos minutos en los portafolios. ¿Qué pasaría si hubiésemos congelado la compra de estas carteras en algún momento? Y eso lo hicimos congelándola en distintos periodos, el 2019, en marzo del 2020, como pruebas. ¿Qué pasó con el comportamiento de esa cartera? Y la verdad es que se comportó bastante bien por distintas razones, porque eran facturas de buenas compañías, porque está diversificada, porque nuestros clientes originadores también se mantuvieron en pie y por lo tanto las carteras se pagaron y tuvieron una rotación razonable. No hubo un gran efecto en términos de movimiento de la liquidez, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero lo que es relevante también en estos fondos de inversión es que las carteras estén bien valorizadas, ¿ya? Y eso tú algo dijiste respecto a las provisiones y para nosotros es muy importante. Cuando uno recibe inversionistas en cualquier momento del tiempo, porque esa es la característica de nuestro vehículo, y también hay veces que los inversionistas se van y pueden pedir rescates en distintos momentos del tiempo. Lo que nosotros hacemos es fundamental que las carteras estén a valor justo, que reflejen el riesgo real de lo que son esas carteras. Porque si tú no reflejas el riesgo real, el que está entrando subsidiando o castigando a los que están presentes, y al que se va le pasa un poco lo mismo. Entonces, como te dije, nosotros valorizamos la cartera a valor descontado. ¿Eso qué quiere decir? Que si compramos una factura al 1% a 30 días, el día 15 hemos generado un ingreso de 0,5. Eso está bien. Pero lo otro que hacemos para entregar el valor justo, nosotros trabajamos con una empresa externa para que no dependa de los comités nuestros, y nosotros hablamos con una empresa que está contratada por el fondo, a quienes nosotros le pedimos que nos determine un cálculo diario, o sea, que nos entregue los parámetros para determinar diario una pérdida esperada. Y ese valor de pérdida esperada que nosotros le pedimos a esta empresa externa que calcule, nosotros básicamente lo incorporamos en el valor cuota. ¿Qué quiere decir? Que en momentos de más de estrés, si esa empresa considera que la cartera que nosotros tenemos debiese tener un nivel de provisiones mayor, todavía, bueno, eso estaría reflejado básicamente en el valor cuota, y es una forma también de proteger a los actuales inversionistas que están en el fondo o a los futuros entrantes de que de alguna manera tenemos algún externo que está diciendo, oye, esta cartera está bien valorizada o no está bien valorizada. Y eso es bien relevante, y eso es lo que nos ha permitido también decir, oye, en tiempos complejos, digamos, también si uno registra las carteras a lo que realmente valen, bueno, también te permite mantener estabilidad, digamos, dentro de los fondos. Eso es más o menos lo que nos ocurrió. No, buenísimo. Mira, y eso yo creo que es importante recalcarlo. Esto no es que se compre una montonera, digamos, de facturas y se dejan ahí y vamos a cobrar en un cierto plazo. Acá es un trabajo. Yo tengo muchas reuniones, obviamente, con Manuel y con su equipo. Es de día a día, con mucha información, mucha investigación, mucho chequeo, digamos, externo, interno, y obviamente eso es lo que a mi juicio hace que este fondo sea ultra atractivo, más allá de la clase de activo, que obviamente me parece muy buena, pero creo que hay que saber invertir en esta clase de activo, y por eso quería hacer este podcast con Manuel, especialista, portafolio manager de este fondo particularmente, que nos contara y entendiéramos más bien cuál es todo lo que está detrás o la mejor manera de invertir en este tipo de activos, a mi juicio. Obviamente uno puede tomar otras decisiones, pero yo creo que acá para un inversionista se mitigan mucho los riesgos, se accede a esa rentabilidad que es muy atractiva y en las mejores manos, con buena liquidez, buen costo, cosas que después podemos ver. Así que, Manuel, yo te quiero agradecer. Creo que obviamente esto fue rápido, nos quedamos un poco corto con millones de temas más particulares, pero bueno, siempre se pueden contactar con nosotros después y lo podemos ver. La idea era ofrecer, digamos, y mostrar esta clase de activo, y qué mejor manera que con el que maneja la clase de activo. Así que muchas gracias, Manuel. No, gracias a ti, Daniel, por la invitación. Obvio. Un gusto. Ya. Estamos al habla. Chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Maestros del Dinero. Si encontraste este contenido valioso, recuerda valorarlo con 5 estrellas y suscribirte. Hasta la próxima.